Si estuviste o sos de la Patagonia, seguro te cruzaste con un supermercado de La Anónima. De los 169 locales que tiene la cadena, más de 100 están en el sur del país. Y este es el principal negocio de la familia Brown, que en 2024 ganó más de 50 millones de dólares. Pero no es el único. Además tienen frigoríficos, shoppings, una tarjeta de crédito y son uno de los principales accionistas de Galicia, el mayor banco privado de la Argentina. En este video nos vamos a meter en el origen de este imperio patagónico. Desde los inicios de los Brown en una ciudad portuaria de Chile hace más de 100 años, hasta convertirse en uno de los grupos empresarios más importantes. Sin embargo, como toda buena historia, no pueden faltar los escándalos. Y hay grandes polémicas alrededor de la familia Brown que les voy a ir contando de a poco. Así que si les parece, empecemos porque tenemos mucho para hoy. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de La Anónima. ¡Vamos! Dos aclaraciones importantes para arrancar. Primero, la historia la voy a contar de manera cronológica porque son muchos años, así no los mareo yendo de acá para allá. Segundo, los Brown son una familia muy numerosa, así que los voy a nombrar por doble apellido para facilitar todo. Acá los que nos importan son los Brown Menéndez y los Brown Seaver, que son clave en la historia de la marca. Ahora sí, empecemos con un pantallazo para tomar dimensión del tamaño de la empresa. La Anónima empezó como un almacén de ramos generales en 1908 a partir de la unión de las familias Brown y Menéndez. Pero su gran salto en el negocio se dio recién en 1978. Ese año Federico Brown Seaver, el nieto del fundador, tomó el control y la transformó en la empresa que conocemos hoy. No solo abrió más locales, sino que también compró otras cadenas y se expandió a nuevos negocios. Hoy la Anónima tiene 169 locales, de los cuales casi el 80% están en el sur. Tiene 31 en Río Negro y Neuquén, 27 en Santa Cruz, 24 en Chubut, 9 en La Pampa y 11 en Tierra del Fuego. Solo el año pasado facturó más de 1.8 billones de pesos, con B larga, o sea, más de 1.900 millones de dólares. Su estrategia siempre fue el interior del país. Enfocarse en ciudades pequeñas y medianas donde las otras grandes cadenas no abrían y así dominar el territorio. A nivel participación es la cuarta cadena más grande, con casi el 11% del mercado, solamente por detrás de Carrefour, Cencosud y Coto. Y esta gran cadena la complementa con 10 centros de distribución desde los que despacha más de 60 camiones por día. Pero como dije antes, los supermercados no son el único negocio de la Anónima. Entre sus dos frigoríficos faena más de 220.000 cabezas de ganado para abastecer a sus locales y exportar a China, Estados Unidos y Europa. Además, es dueño de la sociedad Tarjetas del Mar, con la que maneja las tarjetas de crédito marca La Anónima y además otorga préstamos para el consumo. También son dueños del shopping Paseo de la Patagonia en Neuquén y socios de Paseo del Fuego en Ushuaia. Sin embargo, si vemos el detalle, los supermercados se llevan un 92% de la facturación. Por eso hoy vamos a concentrarnos ahí. Porque también si analizás un poco el árbol genealógico, varias ramas de la familia Brown estuvieron involucradas en la fundación de muchísimas empresas que seguro conoces. Por ejemplo, fundaron la editorial MC, que hoy es parte del grupo Planeta. También la compañía de salud médicos tuvo un Brown como socio original. Pero su participación más productiva por fuera de la Anónima es el Banco Galicia. Las familias Escasani, Brown y Ayerza son accionistas de EVA Holding, que tiene un 17,5% de las acciones de Galicia, pero un 51% de los votos, o sea, tienen el control. Estamos hablando del principal banco privado de la Argentina, en depósitos, activos, préstamos. Con todo esto, la familia Brown acumuló una fortuna de más de 320 millones de dólares, según la revista Forbes en 2020. Pero lo más interesante es cómo construyeron todo este negocio. Así que, como siempre, arranquemos por el principio. Pero antes de arrancar, no se olviden de suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo si les gustan los videos que hago. Así que, habiendo dicho esto, empecemos. El vínculo entre los Brown y los Menéndez se dio en 1895, con el casamiento entre Moritz Brown y Josefina Menéndez. No era cualquier boda, porque eran dos familias con muchísimos negocios en el sur. El asturiano José Menéndez, padre de Josefina, tenía una
una empresa de comercio de lana y carne de ovejas que exportaba desde Punta Arenas por el estrecho de Magallanes. Por su parte, los Brown se habían escapado del Imperio ruso y también encontraron refugio en Punta Arenas, donde se metieron en el negocio naviero. En esa época, Chile fomentaba la colonización ganadera, entregándole tierras a todos los inmigrantes que quisieran producir ahí. El tema es que todo ese territorio no estaba vacío, porque en todo lo que hoy es Tierra del Fuego vivía originalmente el pueblo Selknam, que se enfrentó a los nuevos dueños de esas tierras. Entonces José Menéndez y Moritz Brown ordenaron a sus empleados que los eliminaran con la excusa de proteger sus estancias, y se les atribuye la muerte de más de 300 Selknam a lo largo de esos años. Cuestión que con la unión de estas dos familias se juntaron los negocios. Así fue que en 1908 crearon los almacenes de ramos generales de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que la gente la bautizó mucho más corta, mucho más sencillo, como la Anónima. Sin embargo, el comercio no era el único negocio del clan Brown Menéndez. Además tenían barcos para transporte de carga y pasajeros, tenían empresas de seguro, fundaron un banco en Punta Arenas y tenían estancias. En una de esas tantas estancias, en 1921, se produjo el fusilamiento de los peones que se habían declarado en huelga durante los eventos de la Patagonia Rebelde. Pero volviendo al negocio de la familia, la apertura del Canal de Panamá en 1914 le sacó esa ventaja que tenía del estrecho de Magallanes a la hora de exportar. Y para 1950 la empresa estaba en caída, con una situación financiera muy complicada. En esa época se destaca Oscar Brown Menéndez, el más chico de los 10 hijos del matrimonio. Él era el principal accionista, aunque minoritario, porque la propiedad de la empresa estaba dividida en muchísimos miembros de la familia. Oscar fue el que entró como socio en el Banco Galicia en los 60. También fundó la Aerolínea Austral en el 57 para vuelos desde Buenos Aires a la Patagonia, y aparecía como uno de los directivos del astillero Astarza, que durante la dictadura fue un foco de detenciones y desaparición de personas. Durante estos más de 70 años, la Anónima no había terminado de despegar. Llegaron a tener más de 30 sucursales, pero la estrategia no funcionaba. A partir de 1967 empezaron a transformar esos viejos almacenes en supermercados autoservicio, un poco en sintonía con el auge del formato en el país, que es algo que ya repasamos en los videos de Coto, del Hogar Obrero, que se los voy a dejar por ahí para que los vean. Pero el verdadero cambio en la empresa se dio en 1978 y acá entramos en la segunda etapa de la marca. Federico Brown Siever nació en 1948 y era el sexto hijo de Oscar Brown Menéndez. Él cuenta que no había un legado de trabajar en la empresa familiar. Por eso estudió ingeniería industrial y durante varios años estuvo alejado de la compañía. Hasta que un buen día él y su hermano menor Pablo se dieron cuenta del potencial que tenía la Anónima. Que si cambiaban la estrategia podían sanear la empresa y convertirla en un negocio gigante. Así que convencieron a su padre, que tenía un 32% de las acciones, para comprar más participación y así tener la mayoría. De a poco fueron convenciendo a tíos, sobrinos, hasta que consiguieron el 62% de la Anónima en 1978. En ese momento la cadena tenía 11 sucursales que no estaban funcionando bien. Primero se sacaron de encima los otros negocios que solo generaban costos, como la flota de barcos. También agarraron un viejo edificio de la empresa y canjearon algunos departamentos por nuevos supermercados en la provincia de Buenos Aires, además de poner a punto las sucursales que ya tenía. Pero en el medio apareció otra polémica, que fue la estatización de la Aerolínea Austral. Según los archivos encontrados en el edificio Cóndor, la dictadura estatizó la empresa para ahorrarles a sus dueños el pago de la deuda, y por esa compra les dio, bueno, una indemnización. Pero volviendo al foco del video, Pablo Brown Siever formó parte de la empresa hasta 1984, cuando murió en un accidente de tránsito. A partir de ese momento, Federico pasó a ser la cabeza del grupo y la Anónima empezó a expandirse para aprovechar todo ese auge del supermercadismo. Por ejemplo, en los 80 lanzó los patios de comida Super Quick. También hizo toda una inversión en tecnología para poner códigos de barra, que le vino regio durante la época de inflación, porque le permitía cambiar los precios más rápido sin tener que ir remarcando todo. En una nota de 2008, Federico Brown dijo textual: "Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo, porque nuestro balance en el 86, 87 y 88 fue espectacular. Yo decía, no era un rey, era un emperador". A eso se le sumó el gran auge del sector en los 90. En esa época los supermercados pasaron a representar un 50% del consumo en el país. Eso llevó a los Brown a abrir por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, con el lanzamiento de la cadena Best en el 91. Y esa senda de crecimiento
siguió por el resto de la década. En el 97 hicieron un acuerdo con las estaciones Eje 3 para vender nafta en sus locales, un año después abrieron su centro de operaciones en Ituzaingó y en el 99 compraron las cadenas Arenales y De León. El tema es que, como muchas empresas en los 90, la Anónima financió gran parte de ese crecimiento con deuda en dólares. Y con la salida de la convertibilidad de esa deuda se multiplicó y se volvió impagable. Así que reestructuraron, consiguieron una quita y en 2004 dicen que terminaron de pagar todo. Pero capaz vos decís, che, qué rápido, ¿no? En 3 años pasó de ser impagable a cancelar todo. Bueno, dicen que la crisis económica que vivía la Argentina tuvo sus primeros síntomas de recuperación en la Patagonia, principalmente por las industrias del turismo, la pesquera y la del petróleo. Para que se den una idea, en 2003 la Anónima ya había pasado las 100 sucursales y proyectaba abrir 10 más el año siguiente. Ellos tenían dos estrategias para expandirse. La primera era la compra de cadenas, como ya vimos algunos casos. En 2004 compraron los supermercados Quijote en Santa Fe a la familia Williner, los fundadores de Ilolai. También en 2014 se quedaron con la cadena Topsy en Neuquén. Y el otro método era el alquiler de sucursales. Muchos supermercados de la Anónima no son propios, sino que hacen un acuerdo con un socio que los construye y después le pagan un porcentaje fijo de las ventas del mes. Otra cosa que hicieron fue desprenderse de Best, que se vendió a Carrefour en 2010. Brown siempre dijo que la ciudad de Buenos Aires nunca fue una prioridad y que le fue mal cada vez que se desviaron de esa estrategia de enfocarse en el interior. Es más, el año pasado, cuando estuvo en la Fábrica Podcast, dijo que todavía tienen espacio para duplicar el tamaño de la empresa con este plan, porque ahí tienen ventaja por la red logística que armaron y porque hay menos competencia de las grandes cadenas. A esa estructura de supermercados se le sumaron otros dos negocios, como son los frigoríficos y las tarjetas de crédito, que representan un 8% de la facturación de todo el grupo. A la industria de la carne llegaron en 2002, cuando compraron su primera planta durante la crisis de la aftosa y le sumaron otra en 2013. La idea era no venderle nada a la competencia y producir solo para abastecer sus locales y para exportar. El año pasado fueron la tercera compañía que más cuotas Hilton se le asignó, con 2.000 toneladas solamente por detrás de Swift y Quick Food. La cuestión de las tarjetas de crédito está asociada a otra empresa ligada a la familia Brown, porque Tarjetas del Mar en realidad era una sociedad de Banco Galicia que en 2009 les empezó a hacer los plásticos con la marca de la cadena y al final se la compraron en 2017. En mayo de 2024, más del 10% de las compras que se hacían en la cadena eran con esta tarjeta y hace unos meses empezaron a otorgar préstamos para el consumo. Ahora bien, más allá de esto hay un tema no menor que seguro varios de ustedes estaban esperando que cuente, que es el vínculo familiar que hay entre los dueños de la Anónima y dos funcionarios muy conocidos del gobierno de Macri como Miguel Brown y Marcos Peña Brown. Porque si bien la compañía ya era conocida, esto le generó muchísima más exposición. A ver, yo les conté que la familia Brown es grande. Estoy hablando de una persona con 10 hijos y cada hijo con 8 o 9 hijos, o sea, un lío de árbol genealógico. Miguel Brown Cortés es hijo de Oscar Brown Siever, el hermano de Federico Brown. La polémica venía porque Miguel era el secretario de Comercio, es decir, el encargado de toda la política de precios de consumo masivo. Entonces tenías al sobrino en el gobierno controlando al tío que era el dueño de una de las 4 cadenas de supermercado más grandes del país. No juzgo ni la capacidad ni la honestidad de Miguel Brown porque la verdad no lo conozco, pero bueno, me vas a decir que no había otra persona para elegir. La cuestión familiar con Marcos Peña es un poco más alejada, porque él es el nieto de Eduardo Brown Menéndez y viene de la rama de los Brown Cantilo, es decir, es sobrino segundo de Federico. Ninguno de los dos formaba parte de la Anónima, ni sus familias eran accionistas, porque ya vimos que los dueños eran Federico Brown Siever y los herederos de Pablo Brown Siever. Pero este nexo de sangre con la política empezó a generar cobertura mediática, críticas en las redes, aunque Federico Brown dijo en 2018 que a la empresa nunca le había ido peor como en esa época. Lo cierto es que en la última década se multiplicaron las polémicas en torno a la compañía, desde frases desafortunadas hasta medidas por lo menos cuestionables. Por ejemplo, en 2017 el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, denunció que la cadena había remarcado precios mientras Comodoro Rivadavia se inundaba con miles de evacuados. Ese mismo año se dio el Huesos de Pollo Gate, que la empresa dijo que fue un error de etiquetado, pero que igual solía vender huesos porque se usan para caldos. No es por defenderlo, pero es un dato, se usan para caldos. Igual no es algo que yo vea en los supermercados, ¿no? La bandejita con huesos de pollo, pero qué sé
sé yo. Una más grave igual fue la de 2020, cuando en Venado Tuerto le clausuraron una sucursal por vender carne en mal estado. Dicen que encontraron más de 1000 kilos de carne en descomposición en el depósito y Braun admitió que hubo un error y que tenían razón en clausurarlo. Pero la última polémica es la que más me acuerdo yo por lo sonsa que fue. Porque en 2022, durante un foro de la Asociación Empresaria Argentina, a Federico Braun se le ocurrió tirar un chistardo y dijo esto. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. O sea, se entiende que no lo dijo en serio, pero es medio ingenuo decirlo sabiendo que todas esas charlas después se publican y que bueno, al consumidor capaz no le resulta tan gracioso la idea de remarcar precios. Aparte, recordemos que en AEA están los ricos más ricos del país, o sea, están Pagani de Arcor, Paolo Roca de Techint, Héctor Manieto, Alfredo Coto, los Pérez Companc. En fin, con esto ya repasamos casi toda la historia de la Anónima. Vimos sus orígenes, cómo creció, los líos que tuvieron. Solo nos queda cerrar con esta nueva etapa porque Federico Braun ya no está al frente de la compañía. En 2020 pasó a ser solo el presidente de la empresa y le cedió la gerencia a su hijo, Nicolás Braun. Más del 70% de las acciones de la Anónima están en manos de Federico Braun Sieber y sus sobrinos, Inés y Pablo Braun. Estos dos son accionistas, pero se dedican a cosas completamente diferentes. Inés es directora de cine y productora de teatro, mientras que Pablo es dueño de la librería Eterna Cadencia. El resto de las acciones de la Anónima cotizan en bolsa y más del 20% los tiene el ANSES por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En 2024 la Anónima anunció que iba a invertir más de 20 millones de dólares en nuevos locales, aunque tampoco descarta comprar otras cadenas para seguir creciendo. Así que veremos qué es del futuro de la Anónima con la cuarta generación al frente. Mientras tanto, mi trabajo acá ya terminó y este video llegó a su fin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo también en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!